Lea la Biblia en un año, 73 libros, día 113. Josué, capítulo 20 al capítulo 22. Salmo 113. San Lucas, capítulo 10, del versículo 25 al 42. Josué, capítulo 20. Yahvé pidió a Josué que repitiera a los israelitas lo que había hecho decir a Moisés. Dispongan entre ustedes ciudades de refugio, donde pueda refugiarse el que haya dado muerte a otro, por error o sin querer. Le servirán de refugio contra el vengador de la sangre. El que quiera refugiarse en una de esas ciudades se presentará a la entrada de la puerta de la ciudad. Allí expondrá su caso a los ancianos de la ciudad, y éstos lo acogerán entre ellos en la ciudad, y le darán una casa para que viva con ellos. Si el vengador de la sangre lo persiguiere, no pondrán en sus manos al que haya matado, porque mató a su prójimo sin querer. No sentía odio por él con anterioridad. El que mató se quedará en la ciudad hasta que comparezca ante la comunidad para ser juzgado, y hasta que haya muerto el sumo sacerdote, que se encuentre en funciones esos días. Entonces el que haya matado podrá regresar a su casa en la ciudad de donde huyó. Se consagró pues a Cades de Galilea, en la montaña de Neftalí, Siquem, en la montaña de Efraín, y Kiriat Arba, es decir, Hebrón, en la montaña de Judá, al otro lado del Jordán, al este de Jericó. Se había designado a Bezer en el desierto, en la meseta, en el territorio de Rubén. Ramotén, Galaad, en el territorio de Gad, y Golán de Basán, en el territorio de Manasés. Estas son las ciudades de refugio para los israelitas y para los extranjeros que viven con ellos. Allí se refugiará cualquiera que haya dado muerte a otro involuntariamente, para escapar de la mano del vengador de la sangre, hasta el momento en que comparezca ante la comunidad. Los jefes de familia de los levitas se acercaron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los jefes de los clanes de las tribus de Israel, en Silo, en el territorio de Canaán, y les dijeron: Yahvé ordenó por boca de Moisés que nos dieran ciudades para vivir en ellas, y pastizales para nuestro ganado. Los israelitas dieron pues a los levitas, conforme a la orden de Yahvé, las siguientes ciudades con sus pastizales, tomándolas de su propia parte. Hicieron el sorteo para los clanes de los Cahatitas, estos hijos del sacerdote Aarón, establecidos en las tribus de Judá. De Simeón y de Benjamín recibieron 13 ciudades. Los otros hijos de Cahat recibieron según sus clanes 10 ciudades en las tribus de Efraín, de Dan y en la media tribu de Manasés. Los hijos de Gersón recibieron según sus clanes 13 ciudades. En las tribus de Isaacar
de Aser, de Neftalí, y en la media tribu de Manasés, instalada en Basán, los hijos de Merari recibieron, según sus clanes, 12 ciudades en las tribus de Rubén, de Gad y de Zabulón. Los israelitas asignaron, pues, por sorteo esas ciudades y sus pastizales a los levitas, tal como Yahvé lo había ordenado por boca de Moisés. Estos son los nombres de las ciudades que les dieron en la tribu de Judá y en la tribu de Simeón. La primera parte fue para los hijos de Aarón, que pertenecían al clan de los Cahatitas de la tribu de Leví. En la montaña de Judá les dieron Kiriat Arba, con sus pastizales. Era la ciudad del padre de Anac, actualmente Hebrón. Pero a Caleb, hijo de Jefoné, le dieron en propiedad el campo de esa ciudad y sus aldeas. Dieron a los hijos del sacerdote Aarón Hebrón y a sus pastizales. Hebrón era una ciudad de refugio para los que habían dado muerte a alguien. Libna y sus pastizales, Yatir y sus pastizales, Estemoa y sus pastizales, Jolón y sus pastizales, Debir y sus pastizales, Asán y sus pastizales, Yuta y sus pastizales, y Besemes y sus pastizales, 9 ciudades en estas tribus. En la tribu de Benjamín, Gabaón y sus pastizales, Geba y sus pastizales, Anatot y sus pastizales, y Almón y sus pastizales, 4 ciudades. El total de ciudades para los sacerdotes hijos de Aarón fue de 13 ciudades con sus pastizales. Para los otros clanes de los hijos de Cahat, para los demás levitas hijos de Cahat, se formaron ciudades de la tribu de Efraín. Les dieron Siquem y sus pastizales en la montaña de Efraín. Era una ciudad de refugio para los que habían dado muerte a alguien. Geser y sus pastizales, Sibsaim y sus pastizales, y Bet Jorón y sus pastizales, 4 ciudades. En la tribu de Dan, el Teque y sus pastizales, Gibetón y sus pastizales, Ayalón y sus pastizales, y Get Rimón y sus pastizales, 4 ciudades. En la media tribu de Manasés, Tanac y sus pastizales, y Gibleán y sus pastizales, 2 ciudades. El total fue de 10 ciudades con sus pastizales para los clanes que faltaban de los hijos de Cahat. A los hijos de Gersón, que pertenecían al clan de Leví, les dieron Golán en Basán. Era una ciudad de refugio para los que habían dado muerte a alguien, y Astarot con sus pastizales. En la media tribu de Manasés, 2 ciudades. En la tribu de Isaacar, Quisión y sus pastizales, Daberat y sus pastizales, Yarmut y sus pastizales, y Enganim y sus pastizales, 4 ciudades. En la tribu de Aser, Miseal y sus pastizales, Abdón y sus pastizales, Helcat y sus pastizales, y Rehob y sus pastizales,
4 ciudades. En la tribu de Neftalí, Cades de Galilea, era una ciudad de refugio para los que habían dado muerte a alguien, y sus pastizales. Hamot, Dor y sus pastizales, y Cartán y sus pastizales, 3 ciudades. El total de ciudades para los clanes de Gersón fue de 13 ciudades y sus pastizales. Al clan de los hijos de Merari, es decir, a todo el resto de los levitas, les asignaron en la tribu de Zabulón, Yocneam y sus pastizales, Carta y sus pastizales, Rimón y sus pastizales, Nahalal y sus pastizales, 4 ciudades. Al otro lado del Jordán, frente a Jericó, en la tribu de Rubén, Bezer en el desierto, en la meseta, era una ciudad de refugio para los que habían dado muerte a alguien, y sus pastizales, Yahaz y sus pastizales, Kedemot y sus pastizales, y Mefaat y sus pastizales, 4 ciudades. En la tribu de Gad, Ramut de Galaad, era una ciudad de refugio para los que habían dado muerte a alguien, y sus pastizales, Mahanaim y sus pastizales, Hezbón y sus pastizales, y Yaser y sus pastizales, 4 ciudades. El total de las ciudades que fueron asignadas al clan de los hijos de Merari, lo que faltaba de los clanes de Leví, fue de 12 ciudades. El total de las ciudades asignadas a los levitas en medio de los territorios de los israelitas fue de 48. La ciudad se extendía de la ciudad y de sus pastizales que la rodeaban, y así era para todas las ciudades. De ese modo Yahvé dio a los israelitas todo el país que había jurado a sus padres que les daría. Se adueñaron de él y se instalaron allí. Yahvé les concedió la paz en todas sus fronteras, tal como lo había jurado a sus padres, y ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. Yahvé puso en sus manos a todos sus enemigos. Ninguna de las promesas que Yahvé había hecho a la casa de Israel quedó en el olvido. Todo se realizó. Josué convocó a la gente de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés y les dijo: ustedes han obedecido todo lo que Moisés, servidor de Yahvé, les ordenó, y me han obedecido en todo lo que les mandé. Ha pasado mucho tiempo, pero ustedes no han abandonado a sus hermanos hasta el día de hoy, y han observado fielmente el mandamiento de Yahvé su Dios. Ahora que Yahvé su Dios concedió el descanso a sus hermanos, como se lo había dicho, vuelvan y ocupen nuevamente sus tiendas en el territorio que les pertenece y que Moisés, servidor de Yahvé, les dio al otro lado del Jordán. Tan solo acuérdense de poner en práctica los mandamientos y las leyes que Moisés, el servidor de Yahvé, les prescribió. Amen a Yahvé su Dios, sigan todos sus caminos, guarden sus mandamientos, apéguense a él y sírvanlo con todo su corazón y con toda su alma. Josué los bendijo, luego los despidió y retornaron a sus hogares.
Moisés había dado Basán a una mitad de la tribu de Manasés, a la otra mitad de la tribu de Josué le dio una herencia entre sus hermanos al oeste del Jordán. Al enviarlos de vuelta a sus tiendas, Josué los bendijo, les dijo: vuelvan a sus tiendas cargados de riquezas. Cuanto ganado, oro, plata, bronce, hierro y ropa, repartan los despojos de sus enemigos entre sus hermanos. La gente de Rubén, Gad y de la media tribu de Manasés dejaron a los israelitas en Silo, en el territorio de Canaán. Regresaron al territorio de Galaad, pues esa era la herencia que habían recibido, tal como Yahvé lo había ordenado por medio de Moisés. Cuando llegaron a los alrededores del Jordán, que forma parte del territorio de Galaad, la gente de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés construyeron un altar en la ribera del Jordán. Era un altar de una altura impresionante. La noticia llegó a los israelitas. Fíjense que la gente de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés construyeron un altar frente al territorio de Canaán, en los alrededores de Gilgal del Jordán, junto a la frontera de los israelitas. Entonces toda la comunidad de Israel se reunió en Silo para subir contra ellos y hacerles la guerra. Los israelitas mandaron donde la gente de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés en el territorio de Galaad, y a Finjas, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 jefes con él, un jefe de clan por cada una de las tribus de Israel. Cuando llegaron donde la gente de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés en el territorio de Galaad, les dijeron: esto es lo que dice la comunidad de Yahvé. Ustedes han cometido una infidelidad con el Dios de Israel, así que quieren apartarse de Yahvé. Al construir un altar, se han rebelado contra Yahvé. No les bastó con el crimen de Peor. Todavía no nos hemos recuperado de la peste que asoló a toda la comunidad de Yahvé. Si hoy día se han rebelado contra Yahvé, mañana Él se enojará con toda la comunidad de Israel. Si el territorio que poseen les parece impuro, vénganse al territorio que es la herencia de Yahvé, allí donde Él ha establecido su morada, y les darán una porción en medio de nosotros. Pero no se rebelen contra Yahvé y contra nosotros, construyendo un altar distinto al de Yahvé, nuestro Dios. Acuérdense de la infidelidad de Acán, hijo de Será. A propósito del anatema, la cólera de Yahvé castigó a toda la comunidad de Israel, y no murió solamente él por culpa de su crimen. La gente de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés respondieron a los jefes de los clanes de Israel: el Dios de los dioses, Yahvé, el Dios de los dioses, sabe la verdad, e Israel debe saberla. Si nos hubiéramos rebelado contra Yahvé, si le hubiésemos sido infieles, entonces que Yahvé no nos perdone. Si edificamos este altar para apartarnos de Yahvé, para ofrecerle holocaustos y oblaciones, si edificamos este altar para apartarnos de Yahvé,
para ofrecerle holocaustos y oblaciones, para presentarle sacrificios de comunión, que Él mismo, Yahvé, nos pida cuenta de ello. Pero actuamos así por temor a lo que pudiera ocurrir después. A lo mejor un día sus hijos dirán a los nuestros: ¿qué tienen ustedes que ver con Yahvé, Dios de Israel? Yahvé puso el Jordán como frontera entre nosotros, y ustedes no tienen pues parte alguna con Yahvé. Y de ese modo, debido a sus hijos, nuestros hijos dejarán de temer a Yahvé. Entonces nos dijimos: construyamos un altar, no para ofrecer en holocaustos o sacrificios, sino para que sea un testimonio entre nosotros y ustedes, y entre nuestros descendientes. Será una prueba de que practicamos el culto a Yahvé en presencia de Él, por nuestros holocaustos, nuestras ofrendas y nuestros sacrificios de comunión. De ese modo sus hijos no podrán decir a los nuestros: ustedes no tienen nada que ver con Yahvé. Nos dijimos: si mañana nos hablan de esa manera a nosotros o a nuestros descendientes, les diremos: miren la forma del altar de Yahvé que nuestros padres construyeron, no para los holocaustos o para los sacrificios, sino para que sea una prueba entre nosotros y ustedes. No queremos rebelarnos contra Yahvé ni dejar de servirle. No construimos este altar para el holocausto, para la ofrenda o para el sacrificio de comunión, ni tampoco en menosprecio del altar de Yahvé que está delante de su morada. Esas palabras que pronunciaron los hijos de Rubén, de Gad y de Manasés le gustaron al sacerdote Finjas, a los jefes de la comunidad y los jefes de los clanes de Israel que estaban con él. El sacerdote Finjas dijo a los hijos de Rubén, de Gad y de Manasés: ahora sabemos que Yahvé está en medio de nosotros, ya que ustedes no cometieron infidelidad contra Yahvé. Ustedes han ahorrado a Israel los azotes de Yahvé. Entonces, dejando a los hijos de Rubén y de Gad en el territorio de Galaad, el sacerdote Finjas y los jefes regresaron al país de Canaán, donde los israelitas les dieron cuenta de todo, y los israelitas lo aprobaron. Bendijeron a Dios y desistieron de marchar en son de guerra para arrasar el territorio donde vivían los hijos de Rubén y de Gad. Por su parte, los hijos de Rubén y los hijos de Gad llamaron a ese altar testigo, porque dijeron: es testigo entre nosotros de que Yahvé es Dios. Salmo 113. Aleluya. Alaben servidores del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y para siempre, desde donde sale el sol hasta su ocaso. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor domina a todas las naciones, su gloria está por encima de los cielos. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas, pero que se inclina para ver los cielos y la tierra? Al pobre lo recoge desde el polvo, de la mugre retira al desvalido, para darle un asiento entre los nobles, con los grandes de su pueblo. Da un hogar a la mujer estéril, ahora feliz madre de sus hijos. San Lucas capítulo 10.
del versículo 25 al 42. Un maestro de la ley que quería ponerlo a prueba, se levantó y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? El hombre contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Excelente respuesta. Haz esto y vivirás. El otro, que quería justificar su pregunta, replicó: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir: Bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos bandidos, que lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote, lo vio, dio un rodeo y siguió. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar, lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero éste se compadeció de él. Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero diciéndole: Cuídalo, y si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces le preguntó: Según tu parecer, ¿cuál de estos 3 se hizo el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? El maestro de la ley contestó: El que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo: Vete y haz tú lo mismo. Siguiendo su camino, entraron en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra. Mientras tanto, Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa. En cierto momento, Marta se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en 1000 cosas. Una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.